Bendiciones, bienvenidos a nuestro canal Yeshua, Vida y Ministerio. Estamos aquí en el sureste de Texas, en este lago creado por el hombre, una presa, decimos en México. Y nuestra historia de hoy tiene que ver precisamente con un lago, pero allá en Palestina, el lago de Genesaret. Hemos leído y comparado algunas versiones de otros evangelios y le dicen mar. Lo que muchos estudiosos de la Biblia coinciden conmigo, creo que yo también coincido con eso, que Lucas, después de haber atravesado parte del mar Mediterráneo, lago de Genesaret, así le llama el lago, porque es también relativamente pequeño. Este lago que ustedes están viendo aquí cubre aproximadamente 300 kilómetros cuadrados y el lago de Genesaret cubre aproximadamente 100 kilómetros cuadrados. O sea que este lago, creado por el hombre porque es una presa, es 3 veces más grande que el mar de Galilea, como le llaman Mateo. Entonces, quería mostrarles esto, y es un hermoso paisaje aquí que estamos admirando, ¿verdad? Y vamos a estudiar ahora el evento que muchos le llaman también la pesca milagrosa. Vamos a continuar en el templo que tenemos, Cristo Rey, para poder hacerlo mejor. Aquí siempre hay ruidos y distracciones, pero quería iniciar este video con este hermoso lago que hay aquí en el sureste de Texas. Continuamos. Leemos pues en Lucas 5:1 así: y aconteció que estando junto al lago de Genesaret, la multitud se golpeaba sobre él para oír la palabra de Dios. Entonces, el lugar de acción es el lago de Genesaret, o también se le llama Mar de Galilea o Mar de Tiberias, a la orilla de este lago, probablemente cerca de Capernaum. Ahora, cuando dice aquí el versículo, la palabra de Dios, entendemos que no es palabras acerca de Dios, sino palabras de Dios a través de su Hijo Jesucristo, que está hablando a la multitud. Continuamos leyendo y dice en Lucas 5:2, y vio 2 barcos que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellos, lavaban sus redes. Como decíamos un momento, podemos decir que esto es cerca de la casa de Pedro, porque el personaje principal al cual enfoca Lucas es Pedro, aunque va a mencionar a otros. Entonces también podemos decir que esto pasó en la mañana. Ellos limpiaban sus redes para el siguiente día. Y también es específica la palabra que usa, porque usa en griego tikon, que es la palabra para red, no como otra palabra que puede ser afiblestrom, que es atarraya, o sagene, que es red de arrastre. ¿Verdad? Los que son pescadores saben todos estos. Yo no conozco muy bien, pero sé que son diferentes. Muy bien, entonces continuamos leyendo en Lucas 5:3. Y entrando en uno de estos barcos, el cual era de Simón, le rogó que lo desviase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde el barco a la multitud. Por lo que dice este versículo, entonces el barco estaba, como suelen hacer los pescadores, casi en lo seco, ¿verdad?, para no ser arrastrado por el agua. Pero ahora Jesús, para que la gente tal vez no se amontone tanto, no lo puedan oír bien, le dice a Pedro que lo aleje un poco hacia adentro del agua para seguir enseñando. Entonces, así estamos viendo que esto se va, vamos a decir, acomodando todo, por lo que vamos a leer sobre este milagro que le conocemos como la pesca milagrosa. Muy bien. Ahora Lucas 5:3 dice, cuando cesó de hablar, dijo a Simón, tira a la alta mar y echa vuestras redes para pescar. Hay varias cosas importantes que quiero señalar. Yo creo que Jesús sabía que Pedro y sus ayudantes habían trabajado toda la noche y no habían pescado nada. Pero Jesús dice, poned primeramente las cosas de Dios. Entonces él primeramente enseñó a la multitud, él habló a la multitud, como ya dijimos en el verso anterior, palabras de Dios, es decir, Dios hablando a través de él. Cuando hubo terminado, entonces dice a Simón,
tira a alta mar. Entonces hay cosas que quiero aquí recalcar. Primero, como ya dijimos, desde el momento en que Jesús se subió a la barca, sabía que Simón y sus ayudantes no habían logrado nada y habían trabajado toda la noche. Segundo, Jesús pone en primer lugar el reino de los cielos, se ocupa primeramente en esto. Tercero, ordena específicamente a dónde se deben dirigir. Dios es un Dios específico, es un Dios claro. Y cuarto, deben de trabajar una vez más para ser bendecidos. Y aquí es donde empieza la réplica de Simón. En Lucas 5:5 dice, y respondiendo Simón le dijo, Maestro, habiendo trabajado toda la noche, nada hemos tomado, mas en tu palabra echaré. La palabra de Dios muchas veces va contra la lógica del hombre. Pedro dice, si a la hora que debíamos pescar no logramos nada, ¿cómo crees que ahora a mediodía podamos pescar? Los que son pescadores saben que a mediodía no es la hora más apropiada para pescar. Pero también Pedro dice, dice, más en tu palabra, más en tu decir, lo voy a hacer. Muy bien, entonces, cuando nosotros creemos a Dios, cuando nosotros creemos su palabra, aunque parezca ilógico, Dios va a obrar. ¿Sí? El mundo dice, el que agarra más es más rico. Y la palabra dice, el que da es más rico. El mundo dice 1 más 1 y 1 son 3. La Biblia dice que son 1. Cuando se casan 2 personas, dice que son 1 también. 1 y 1 son 1. Sí, es muy importante esto que entendamos, hermanos. Tenemos que creer a la palabra de Dios tal cual es, tal como dice, no a nuestra lógica. Pero entonces Pedro dice, está bien, en tu palabra echaré la red. Y eso es lo que Dios espera que nosotros hagamos, que confiemos, que creamos a lo que Él dice. Veamos la historia que estamos leyendo, muy interesante para mí. Lucas 5:6 dice, y habiendo hecho, encerraron gran multitud de pescado que su red se rompía. Aquí está el resultado de la fe de Pedro. Trabajó toda la noche, en vano. ¿Por qué permitió Dios que trabajaran toda la noche? Bueno, un día le vamos a preguntar. Lo que sí sé es que Pedro obedeció. Muchas veces, hermanos, Dios nos da la respuesta, pero decimos entre nosotros, esto es ilógico. ¿Cómo es que si yo doy a la obra de Dios voy a ser más rico? Pues sí lo vas a hacer, si puedes creer, si puedes confiar en Él. Por eso la palabra de Dios dice, Jesús dijo, el que quiera salvar su vida la perderá. El mundo piensa, ¿verdad?, que el que se divierte más es el que tiene más vida. Y aquí la palabra de Dios es al contrario. Tenemos que vencer los obstáculos de nuestra mente que nos dicen que la situación no es lógica, sino creer en Dios. Yo no sé cuál es su situación ahorita, física, espiritual, económica, pero lo que sí te puedo decir es que si confiamos en Dios, Dios no nos desampara. Dios no desampara a sus hijos. Dios siempre verá por ellos, como aquí lo hizo por Pedro. Entonces, también para mí es muy importante que Jesús les dice que entren mar adentro. Las bendiciones también están cuando entramos mar adentro en lo espiritual. Aquí cerca de donde yo vivo hay personas que van, ¿verdad?, a un río y en las orillas andan pescando cangrejos. Y yo les digo arañas del río. Pero el que quiere pescados grandes tiene que entrar mar adentro. El que quiera bendiciones grandes, tenemos que, como dicen algunos, meterte con Dios. Más bien, acercarte a Dios, creer en Dios, tal como Él dice. Lucas 5:7 pues dice, e hicieron señas a los compañeros que estaban en el otro barco, que viniesen a ayudarles, y vinieron, y llenaron ambos barcos de tal manera que se anegaban. La pesca en verdad fue milagrosa. Tanta que no cabía en un barco, cayuco decimos nosotros, ¿verdad?, porque no eran barcos muy grandes, pero eran de buen tamaño, pero no cabían. Y le llamaron a otro barco
y tampoco cabían, ¿sí? Cuando Dios bendice, hermanos, en verdad, bendice en abundancia, espiritualmente y también en lo económico, si solamente podemos creer. Y también yo creo que Dios ve nuestro corazón, porque Pedro dijo, bueno, esto es mío y no se lo doy a nadie. Él estaba dispuesto a compartir con los demás las bendiciones de Dios. La pesca era pues tan grande que no podían recogerla sin la ayuda de otros. Y literalmente sus redes, hermanos, se rompían. Dice que los barcos también se hundían. Pero hermanos, eso es lo que Dios quería mostrarle. Ahora vamos a ver en un momento el significado de esta pesca. Como ya dijimos en un video anterior, todos los milagros que Jesús hace tenían su propósito de enseñanza espiritual, tenían su propósito de ser para nosotros. Y lo vamos a ver aquí en Lucas 5:8 dice, lo cual viendo Simón Pedro, se derribó de rodillas a Jesús, diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Este es el segundo hombre, después de Juan el Bautista, que reconoce quién es Jesús, es decir, que reconoce la divinidad de Dios. Porque aquí dice, se arrodilló. Para el pueblo hispano a veces es común arrodillarse delante de imágenes, ir de rodillas a una basílica, pero yo quiero decirte esto, para los judíos no se arrodillan delante de ningún hombre, porque desde niños se les enseñan a ellos que solo a Dios se adora. Entonces, cuando Pedro cae de rodillas, está reconociendo que está ante la presencia de Dios. Además dice, apártate de mí, porque sabemos, y él reconoce que el pecador no puede estar en la presencia de Dios. No es que está rechazando a Jesús, sino él está diciendo, yo no quiero ser destruido. Si leemos el Antiguo Testamento, ¿verdad? Cuando llevaban el arca del pacto y alguien que no fuera levita lo tocaba, moría. Y de hecho, alguien quiso ayudar a la arca que se estaba cayendo y la detuvo y cayó muerto, como señal de que solamente lo que Dios ha llamado, lo que es santo, puede tocar la presencia de Dios. Entonces él hiciste, apártate porque soy pecador. Y es una forma de decir, yo no estoy digno de estar en tu presencia. Y esto es muy importante, hermanos, porque Pedro está siendo ahora, vamos a decir, preparado para el llamado que Dios tiene después. Pedro era de un carácter fuerte, hermanos, y también la Biblia dice que solo los valientes arrebatan el reino de los cielos. Los pusilánimes, los mediocres, los cobardes no pueden, hermanos. ¿Por qué? Porque para ser en verdad seguidor de Cristo, como lo vemos después, es decisión. Tenemos que decidir, yo sigo a Jesucristo, no importa lo que diga la gente. Porque si pensamos un momento, los demás pescadores estaban viendo lo que Pedro estaba haciendo. Y Pedro no tuvo problema en decir, bueno, se van a burlar de mí, que yo estoy queriendo pescar a mediodía. Él confió en la palabra de Dios y él recogió de esto. Entonces ahora él no solamente reconoce que Jesús es un profeta, como muchos lo reconocieron, sino que la presencia de Dios está en él. Leemos en Lucas 5:9. Porque temor le había rodeado y a todos los que estaban con él, de la presa de los peces que habían tomado, y asimismo a Jacobo y a Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Y Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora tomarás hombres. Y cuando leemos en el original, aquí la palabra tomar es como tenerlos vivos, no hacerlos presos, sino tomarlos y mantenerlos vivos. Jesús está dándole a entender ahora que Pedro va a ser usado para pescadores de almas. Entonces Pedro será confirmado después, ¿verdad? Así como esta pesca, que eran miles de peces, leemos en el libro de Hechos que cuando él predicó por primera vez, miles vinieron a las plantas de Cristo. Esta es una eufonía de lo que Dios haría con su vida. Hermanos, Dios muestra de una forma a veces natural lo que Dios quiere hacer en lo espiritual. Es como esta mañana celebramos la Cena del Señor. Son elementos naturales, vamos a decir así, pero encierran un simbolismo espiritual. Eso es lo que está haciendo Dios con Pedro. Desde ahora, dice, desde este momento, tú estás
dedicado, tú vas a ser dedicado para traer almas a mis pies. Lucas 5:10 dice, y como llegaron a tierra, los barcos, dejándolo todo, le siguieron. Aquí vemos, hermanos, la decisión de seguir a Jesús. Aquí vemos la fe de ellos, porque si habían acabado de pescar, lo más lógico para alguien diría, bueno, necesito ir a vender esto para hacer el dinero. Pedro dijo, no, es más importante seguir el llamado. Dice, dejándolo todo, es decir, dejaron sus barcos, sus redes, todo lo que tenían y le siguieron. Ahora también aquí entendemos, hermanos, que no era solamente Pedro, sino también otros discípulos. En un momento vemos que eran 120 discípulos, ¿verdad? Muchos andaban siguiendo. Más adelante ya estamos llegando a este punto en que Jesús va a escoger los 12. También esto me recuerda cuando Gedeón fue llamado por Dios a pelear contra sus enemigos. Gedeón hizo el llamado y miles vinieron. Y Dios le dijo, no, son muchos. Diles que los que tengan miedo, que se regresen esta noche. Y casi la mitad se regresó. Y Dios le dijo, no, todavía son muchos. Hazlos pasar por el río. Bueno, no vamos a detenernos más. Lo que quiero llegar es esto, que Dios va a escoger a aquellos que son decididos, aquellos que están dispuestos a pagar el precio. ¿Sí? Cualquiera que quiera ser campeón de Olimpiadas, cualquiera que sea campeón de cualquier deporte, tiene un precio que pagar. Tiene que dedicarse, tiene que esforzarse si quiere llegar a tal lugar. Así que finalmente Pedro y los suyos logran llevar las 2 barcas sobrecargadas con los peces a la orilla del lago. Aquí la palabra de Dios dice, le siguieron. Entonces de ese momento, donde quiera que Jesús iban a ir. El objetivo pues de este milagro era mostrarle a Pedro que Dios obra cuando escuchamos su voz. No era el objetivo que juntara mucho oro o dinero, porque dice que lo dejó. Entonces, nuestro objetivo en la vida no es, hermanos, hacer cosas materiales. Nuestro objetivo es encontrar a Dios, seguirle a Dios, asegurarnos que nos hacemos tesoros en los cielos, donde no entra el ladrón, donde la polilla no come ni el hollín corrompe. Esta es la mejor, como diremos, regalo, es la mejor cosa que tú puedes poner de Dios. También yo quiero decirte que no es casualidad que Dios permita que yo te hable si estás pasando por alguna escasez. Dios puede suplir tu necesidad como suple las mías. El mundo piensa, estamos locos. Bueno, si quieren llamarme loco, llámeme, pero prefiero estar loco por Cristo que loco por las cosas materiales. Y a veces, hermanos, aún los que creemos, que confían, en nuestro ministerio, nos abandonan. ¿Por qué? Porque no les convino alguna palabra, porque la palabra de Dios no entra en su lógica. Bueno, Dios se los bendiga. Una cosa sí sé, que como Pablo pudo decir, nada me apartará del amor de Cristo. Ni hambre, ni escasez, ni riquezas, nada. Porque, hermanos, en verdad, el seguir a Cristo es lo mejor que podemos hacer. El seguir a Cristo es la mejor recompensa que podemos lograr. Y quiero decirte que yo no trabajo para el Señor por la recompensa. Una cosa fue la que me hizo a mí seguir a Cristo decididamente. Cuando alcancé a comprender, o cuando Dios me permitió comprender el gran amor que ha tenido por mí. Sí, yo sigo a Cristo por amor. Ahora, todo lo demás es ganancia. Una vez que hemos encontrado el amor perfecto, el amor celestial, todo lo demás viene a segundo término. Yo te invito a que confíes como Pedro confió, como Pedro escuchó la voz de su maestro y alcanzó bendición. Y ahora, de aquí en adelante, le dijo, tú serás pescadores de almas. Dios te bendiga en este año. Confiamos que sea de bendición. Gracias por apoyarnos, seguirnos en este canal. Estamos terminando este video, pero antes de terminar, quiero invitarte, si no te has suscrito, que lo hagas y así nos apoyarás a llevar el Evangelio a otros que tal vez puedan encontrar salvación, porque cada quien tiene que hacer su decisión.
Nuestro llamado es predicar. Nuestro llamado es tirar la semilla. Ya dirá Dios en qué lugar cae. Si cae en piedra, en espinos, en el camino o en buena tierra. Ya es cuestión de Dios y tu corazón o los corazones que escuchen. Así que te invito a que te escribas y activa las notificaciones para que sepas exactamente cuándo hemos subido un nuevo video. Continuamos. Gracias por seguirnos en este canal y esperamos que sea de bendición para ti y tu familia. Confía en Dios, que Dios es bueno. Si tienes alguna petición, escríbenos y oraremos por ti o contigo también si es posible, porque Dios es bueno y en verdad es maravilloso. Que la paz de Cristo reine en tu corazón. Hasta pronto, se despide el pastor Isaac.